Hablemos brevemente sobre lo que es el origen del cristianismo, esa doctrina o esa corriente cultural, filosófica, religiosa que surge más o menos en el siglo segundo, probablemente posterior de nuestra era y que surge también al lado de otras religiones hermanas, ya sea las corrientes islámicas, musulmanas o el propio judaísmo, del cual pareciera que de alguna manera beben de la misma fuente. Entonces, ¿por qué a pesar de que Jesús, a pesar de que Pablo, los discípulos de Jesús, Juan el Bautista, son judíos? Probablemente Pablo fuera un fariseo, él mismo lo dice en los evangelios. Jesús, aunque no era un fariseo como tal, se comportaba de una manera muy similar, probablemente más afín con ellos que con otras corrientes judías. Recordemos que el judaísmo era más plural en el momento en el que Jesús es un adulto que en la actualidad, donde hay un judaísmo muy ortodoxo, un judaísmo rabínico, que junto con el cristianismo aparecen a partir de esta idea de un judaísmo original. Claramente las raíces de ambas religiones, del judaísmo y del cristianismo, son diferentes, son más diversas, pero una de las respuestas más interesantes sobre por qué a pesar de que Jesús y Pablo son judíos y todos sus discípulos, Pedro obviamente que era judío, etcétera, por qué el cristianismo es tan diferente de cómo nosotros tenemos noción. Y esto ocurre sobre todo por la invasión, en ese caso la destrucción de Jerusalén por parte de Tito y posteriormente con las reformas de Adriano, también agresivas, donde los judíos una y otra vez lucharon y lucharon para tratar de retener el control sobre lo que hoy es Jerusalén. Estamos hablando de que los judíos vivían en lo que hoy reconocemos como Judá. Era un reino pequeño, como una especie de estado tapón, como lo que hoy sería más o menos Ucrania, un sitio donde hay un enorme imperio que es el imperio parto, los persas, que están ahí viendo a ver cómo hacen para molestar a los romanos, y los romanos, que es un imperio gigantesco también. En medio queda lo que es el reino de Judá, Galilea y otros pueblos importantes, pero para este video no tanto. Por lo que uno de los máximos errores de los romanos fue el hecho de conquistar, de hacer de Judea, de Galilea, una región romana. Al hacer esto, se ponen en contacto directo con los partos y los partos muy inteligentemente intentan persuadir a los líderes políticos judíos de que ellos le van a dar una mayor estabilidad a la región, etcétera, etcétera. Los romanos responden de la misma manera, claramente ninguno de ellos iba a hacer lo que prometían y los judíos terminan por pensar que la cosa se puso muy fea, entonces hasta el último momento, hasta la última gota de sangre, ellos iban a luchar. Por lo tanto, más o menos por ahí del 140, años menos, años más, los judíos son expulsados por completo de lo que es Jerusalén. Tienen prohibido entrar ahí por poco tiempo, pero es un punto de inflexión dentro de lo que es la historia de los judíos como tal. Al ocurrir esto y todo el periodo desde Tito, de los celotas y todas estas disputas en territorio de lo que hoy es Israel, el Estado de Israel, ese, los judíos pasan a ser como una especie de gente que nadie quería.
Y a pesar de eso, a ellos les interesaba muchísimo el hecho de seguir adorando a su Dios y tener sus costumbres, porque el judaísmo, igual que el cristianismo, no es solo una religión, sino que es un conjunto de costumbres y tradiciones de personas que, por ejemplo, lo hemos dicho en muchísimos videos, donde en Latinoamérica, a pesar de que haya gente escéptica, haya gente atea, haya gente protestante, haya gente judía, haya gente china, etcétera, tienen una característica que son cristianos católicos todos acá. Lo mismo ocurre en Gran Bretaña, por ejemplo, que a pesar de que tengas todas tus afinidades religiosas, etcétera, eh, vas a ser protestante si vas a vivir ahí. Y entonces la idea religiosa no solo permea sobre la cuestión donde, de las creencias, sino que también permea en lo que son las tradiciones de cada persona, las costumbres de cada persona. Por lo tanto, los judíos, a pesar de que vivieron un episodio de expulsión de Jerusalén, eh, y se disgregaron de alguna manera a través de todo, sobre todo lo que hoy es Turquía, Anatolia, toda esta zona de Asia Menor, de la península esta de Anatolia, y luego posteriormente se introduce toda una idea cristiana primitiva dentro de lo que es el Imperio Romano. Pero ¿por qué cristiano y no judío? ¿Por qué lo judío era mal visto, pero ellos seguían creyendo las mismas cosas? Lo que hicieron fue más o menos ir maquillando cada una de sus tradiciones. Una de las más obvias es el hecho de que los judíos no podían comer carne de cerdo, mientras que para cualquier ciudadano romano era lo más normal. Entonces lo que hacían era separarse en su momento para no caer en la tentación de comer cerdo, o para evitar el olorcillo que tiene, que el puerco sabe rico a propósito. Y lo que se hizo fue una reforma en ese tipo de cosas. Ya podían comer carne de cerdo principalmente, entre otros mariscos, etcétera. Y para disimular que no eran tan judíos como se veía a leguas, también tenemos que tener en cuenta que se deifica de cierta manera a la figura de Jesús. Se interpreta que es el Mesías, a pesar de que no ha sido ungido realmente de una manera ritual tradicional judía, pero bueno, para ellos es válido. Estamos hablando de judíos no tan judíos, ya helenizados. Y además, la idea era parecerse poco a lo que los romanos andaban persiguiendo. Por lo tanto, año tras año, década tras década y siglo tras siglo se iba reformando la idea de estos nuevos judíos que seguían a Jesús. Tenemos que tener en cuenta que hubo muchísimos cristianismos y esto se refleja en los evangelios, donde tenemos tres evangelios que hablan de una manera. El Evangelio de Juan es muy diferente al resto. Es un evangelio ya pensado, ya muy sesudo, donde Jesús es prácticamente un ser poderosísimo, en comparación con Marcos, por ejemplo, que es el texto, el evangelio más antiguo del cual tenemos noción. Y Lucas y Mateo se parecen muchísimo. De hecho, se colocan dentro de un círculo donde aparentemente ellos se copian de otros textos. Lo que pasa es que cuando revisamos, una de esas cosas es cuando la resurrección de Jesús, hay muchas eh, ambivalencias, hay muchas discrepancias. La muerte de Judas hay discrepancias. Mateo arroja ideas como la vida de Jesús, como la vida cuando Jesús era un niño, cuando el linaje de Jesús. Marcos es más grosero con Jesús, es, es más un Jesús persona. Cosas muy raras también ocurren, que es que los fariseos siempre andan detrás de Jesús viendo a ver qué hace mal, siendo Jesús claramente una persona farisea. ¿Por qué Jesús es fariseo? Y muchísimas veces hablamos de esto, y es que él
ese no era un judío del templo. Si lo vemos ahora, imagínate que la Iglesia Católica tenga lo que es el Papa, el papado y todo esto, y que la gente que viva en el campo crean cosas un poco distintas y no estén tan de acuerdo con lo que hace el Papa con la Iglesia Católica. Más o menos sería eso. Jesús es un judío de Galilea del campo, no es un judío tradicional, ¿ok? Bueno, un judío del templo, por decirlo así. Claramente guardaba devoción sobre el templo, etcétera, etcétera. Eso está clarísimo. Por lo tanto, el hecho de que los evangelios se contradigan quiere decir que hubo un matrimonio entre todos los cristianismos que habían, que se quisieron meter dentro de la enorme olla que después pasa a ser la Iglesia Católica como tal, donde se coloca a Pedro, odiado en algunos evangelios, ridiculizado en otros, y en los Hechos de los Apóstoles, como el primer vicario de Cristo. Entonces, hay toda una construcción teológica, se introduce la idea del demonio, de Satanás, que se utiliza basando en ideas que ya Jesús manejaba sobre entidades negativas que gobernaban al mundo, donde Jesús luchaba contra monstruos, similar a como Dios iba a luchar en el fin de los tiempos. Bueno, Dios dependiendo de la postura en la cual, teológica en la cual te dispongas a discutir, porque lo que es el fin de este mundo y el inicio de la tierra nueva es muy difusa y va a depender claramente del punto de vista que se quiera tomar en consideración. Por lo tanto, tenemos que pensar que el cristianismo en realidad aparece porque los judíos eran perseguidos y ellos debieron maquillar y maquillar y maquillar para que los dejaran en paz. Llega el momento en que en el Imperio Romano, pues se cristianiza toda la población y se inventa una tradición, por ejemplo, lo que reconocemos actualmente como a Constantino, la madre de Constantino inventándose la idea de la cruz, cosas muy extrañas que en la vida real probablemente no ocurrieran, pero que la gente llegó a reconocer como tradición. Santa Elena es una santa, a pesar de que Constantino probablemente nunca haya tenido nada que ver con los cristianos.